Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la Revolución Griega. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la larga y obstinada lucha del pueblo griego por la liberación nacional adquirió un amplio alcance y un contenido cualitativamente nuevo. En ese momento se habían producido cambios significativos en la economía griega, en su vida social, asociados con la formación de la estructura capitalista en Europa occidental y central. Una parte significativa del grano, el tabaco y el algodón que había en Grecia se destinaron a los mercados europeos. El papel económico de la ciudad de Tesalónica aumentó significativamente, convirtiéndose en el puerto más grande no solo de Grecia, sino también de toda la región de los Balcanes. La expansión del comercio creó las condiciones previas para el desarrollo del capital mercantil local en los primeros años del siglo XIX. Pero el orden social en Grecia impidió cualquier desarrollo significativo de la burguesía. Como señaló Friedrich Engels, la turca, como cualquier otra dominación oriental, es incompatible con la sociedad capitalista. Falta la primera condición básica para la actividad empresarial burguesa, la seguridad del comerciante y de su propiedad. Bajo las desastrosas condiciones de la dominación otomana, solo la burguesía mercantil del archipiélago del Egeo pudo convertirse en una fuerza económica y política seria. En 1813, la flota mercante griega constaba de 615 grandes barcos. La mayoría de ellos navegaban bajo bandera rusa. Así, utilizando la política de protección seguida por el gobierno zarista de la población ortodoxa de los Balcanes, los comerciantes griegos recibieron importantes garantías para la conservación de sus bienes. Las comunidades extranjeras se convirtieron en la base del movimiento de liberación nacional griego, que surgió a finales del siglo XVIII bajo la influencia directa de la Revolución burguesa francesa. Para la lucha por la liberación de Grecia, las ideas de la revolución fueron utilizadas por primera vez por el revolucionario y poeta Rigas Belestínlis. Desarrolló un programa político que preveía el derrocamiento del yugo otomano mediante esfuerzos combinados de los pueblos balcánicos. Pero el plan de liberación de Belestínlis se hizo conocido por la policía austriaca. El revolucionario griego fue arrestado y entregado a los turcos junto con 7 de sus asociados. Austria en ese momento estaba aliada con el Imperio Otomano. El 24 de junio de 1798, los valientes luchadores por la libertad fueron ejecutados en la fortaleza de Belgrado. A pesar de este duro golpe, el movimiento por la liberación de Grecia siguió cobrando impulso. En 1814, los colonos griegos fundaron en Odesa, ciudad que pertenecía en ese momento al Imperio ruso, una sociedad secreta de liberación nacional llamada Filiki Eteria. En español significa Sociedad de Amigos. En unos pocos años, la organización había ganado numerosos adeptos en Grecia y las colonias griegas de ultramar. La fundación de Filiki Eteria en Rusia contribuyó en gran medida al éxito de sus actividades. Aunque el gobierno zarista no alentó los planes de liberación de los eteristas, los más amplios círculos de la sociedad rusa simpatizaron con la lucha de los griegos por su liberación. En la mente del pueblo griego, desde los primeros siglos de la dominación otomana, existía la esperanza de que fuera Rusia, un país de la misma fe que los griegos, que nos ayudara a liberarse. Estas expectativas fueron alimentadas de nuevo cuando en abril de 1820 Filiki Eteria estaba encabezada por el destacado patriota griego Alexandros Hispalintis, quien sirvió en el ejército ruso con el rango de mayor general. Bajo su dirección, los etéricos comenzaron a preparar un levantamiento armado. La bandera de la lucha por la liberación nacional se levantó en los principados del Danubio, donde Filiki Eteria tenía muchos seguidores. Alexandros Hispalintis, el 8 de marzo de 1821, publicó un llamamiento llamando a un levantamiento, comenzando con las palabras «Ha llegado la hora, valientes griegos». Los primeros disparos se efectuaron en el Peloponeso a finales de marzo de 1821. Pronto el levantamiento se extendió por todo el país. El Día de la Independencia se celebra en Grecia el 25 de marzo. La Revolución de Liberación Nacional griega duraría 8 años y medio.
El principal motor de la revolución fue el campesinado. En el curso de la lucha buscó no solo deshacerse del yugo extranjero, sino también confiscar la tierra a los señores feudales turcos. Grandes terratenientes y ricos armadores que se apoderaron del liderazgo del levantamiento buscaban preservar y fortalecer sus intereses de propiedad y privilegios políticos. El éxito del levantamiento de 1821 hizo posible la convocatoria de la Asamblea Nacional, que el 13 de enero de 1822 proclamó la independencia de Grecia y aprobó una constitución provisional, el Estatuto Orgánico de Epidauro. Esta constitución era muy parecida a la Constitución francesa de 1791. Se estableció un sistema republicano en Grecia y se proclamaron una serie de libertades democrático-burguesas. La estructura estatal se basaba en el principio de separación de poderes. El poder ejecutivo de 5 personas recibió los mayores derechos. Alessandros Mavrocordatos, quien defendió los intereses de la élite adinerada de la sociedad griega, fue elegido presidente del poder ejecutivo. El sultán turco Mahmud II no aceptó la caída de Grecia. La represión turca cayó sobre la población insurgente. La masacre se llevó a cabo en la primavera de 1822 en la isla de Chios. 23.000 civiles fueron asesinados y 47.000 fueron vendidos como esclavos. Pero incluso los monarcas cristianos de Europa enfrentaron la revolución en Grecia con abierta hostilidad. Los líderes de la Santa Alianza, que se reunieron en 1822 para su congreso en Verona, se negaron a tratar a los representantes del gobierno griego. En condiciones difíciles de aislamiento internacional, los rebeldes continuaron con éxito la lucha desigual. El Peloponeso fue invadido en el verano de 1822 por un selecto ejército turco de 30.000 efectivos, que fue derrotado por destacamentos griegos bajo el mando del talentoso comandante Theodoros Kolkantronis. Luego, los audaces ataques de los barcos griegos obligaron a la flota turca a abandonar el Egeo y refugiarse en el estrecho de Dardanelos. El debilitamiento temporal del peligro externo contribuyó al agravamiento de las contradicciones sociales y políticas en el campo rebelde, que condujo entre 1823 y 1825 a 2 guerras civiles, cuyo escenario fue el Peloponeso. Como resultado de estas guerras se fortalecieron las posiciones de los armadores del Egeo, que presionaban a la nobleza terrateniente del Peloponeso. Mientras tanto, un nuevo peligro amenazador se acercaba a la Grecia liberada. El sultán turco Mahmud II, con la promesa de ceder el Peloponeso y Creta, logró involucrar en la guerra a su poderoso vasallo, el gobernante de Egipto, Muhammad Ali. En febrero de 1825, un ejército egipcio desembarcó en el sur del Peloponeso, comandado por el hijo de Muhammad Ali, Ibrahim Pasha. Consistía en unidades regulares entrenadas por instructores franceses. Las fuerzas griegas, a pesar del heroísmo mostrado en las batallas, no pudieron detener el avance de los egipcios. Habiendo subyugado nuevamente la mayor parte del Peloponeso, Ibrahim Pasha, en diciembre de 1825, con un ejército de 17.000 efectivos, se acercó a Mesolongi, un importante bastión de los rebeldes en la Grecia occidental. En las torres y baluartes de la ciudad, con los nombres de Guillermo Tell, Skanderbeg, Benjamin Franklin y Rigas Valestinlis y otros luchadores por la libertad, luchó toda la población. El ejército turco de 20.000 efectivos que había estado bajo los muros de la ciudad desde abril de 1825 no pudo capturarla. Pero la llegada del ejército y la flota egipcios creó una enorme preponderancia de fuerzas a favor de los sitiadores. La comunicación de Mesolongi con el mundo exterior fue interrumpida. Una terrible hambruna asolaba la ciudad. Después de la caída de Mesolongi continuaron los intensos combates en todos los frentes. En junio de 1827 los griegos sufrieron un nuevo revés grave. Cayó la Acrópolis de Atenas. Como resultado, todas las regiones griegas al norte del istmo de Corintio fueron nuevamente ocupadas por el enemigo.
Pero incluso durante este periodo difícil, la determinación del pueblo griego de lograr la liberación no se debilitó. En marzo de 1827, la Asamblea Nacional de Tríthyn adoptó una nueva constitución. Esta constitución desarrolló aún más los principios democrático-burgueses de la constitución griega. Aquí, por primera vez, se proclamaron los principios de la soberanía del pueblo, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la libertad de prensa y de expresión. Pero en la nueva constitución, como en las anteriores, la cuestión agraria no quedó resuelta. La constitución de Tríthyn introdujo la posición del único jefe de Estado, el presidente. Fue elegido por un periodo de 7 años un experimentado estadista y diplomático, el exministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Ioannis Kaptadístrias. Al llegar a Grecia en enero de 1828, el presidente tomó medidas enérgicas para mejorar la situación económica del país, aumentar la capacidad de combate de las fuerzas armadas y centralizar la administración. En ese momento se había producido un giro favorable para los griegos en la situación internacional. Entre 1824 y 1825, Grecia recibió préstamos bancarios que sentaron las bases para la dependencia financiera del país por parte del capital extranjero. En 1824, Rusia presentó su propio plan para resolver la cuestión griega, sobre la base de la creación de 3 principados griegos autónomos. El Imperio Otomano mostró tendencia hacia el acuerdo con las potencias rivales. El 6 de julio de 1827, Gran Bretaña, Rusia junto con Francia concluyeron un acuerdo en Londres. Este acuerdo proporcionó la cooperación de estos países para poner fin a la guerra greco-turca, sobre la base de otorgar a Grecia plena autonomía interna. El Imperio Otomano ignoró este acuerdo, por ello tuvo lugar la batalla de Navarino el 20 de octubre de 1827, en la que las escuadras de Rusia, Gran Bretaña y Francia que llegaron a las costas de Grecia derrotaron a la flota turco-egipcia. La batalla de Navarino, por la cual el sultán atribuyó la responsabilidad a Rusia, agravó las relaciones ruso-turcas. En abril de 1828 comenzó la guerra ruso-turca. Habiendo ganado esta guerra, un año después, Rusia obligó al sultán turco Mahmud II a reconocer la autonomía de Grecia bajo el Tratado de Paz de Adrianópolis de 1829. En 1830, el Imperio Otomano se vio obligado a otorgar al Estado griego el estatus de independencia. El problema de la liberación nacional solo se resolvió parcialmente. El nuevo Estado incluía el territorio de Grecia continental, limitado al norte por una línea entre las bahías de Arta y Volos y las islas Cícladas. La región de Tesalia y la isla de Creta y otras tierras griegas permanecieron bajo el yugo otomano. Las potencias que formaban parte del Tratado de Londres de 1827 interfirieron sin contemplaciones en los asuntos internos de Grecia y fomentaron la lucha política. Su víctima fue el presidente griego Ioannis Kaptadístrias, asesinado el 9 de octubre de 1831. Los países protectores, es decir, Rusia, Gran Bretaña y Francia, impusieron un sistema monárquico en Grecia. En 1832, Rusia, Gran Bretaña y Francia proclamaron rey de Grecia al príncipe Otón, de la dinastía bávara Windelbach. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.